El universo acaba de firmarte un cheque sin límite, y mientras escuchas esto tu cuerpo ya percibe la diferencia. Hoy cruzas el umbral donde la abundancia deja de perseguirse y empieza a permitirse. No llegaste aquí buscando técnicas ni motivación, llegaste porque tu campo ya se movió, porque algo en ti reconoce que este momento no es como los otros. La frecuencia que atraviesa estas palabras no es información, es reconocimiento. Y lo que viene ahora no se aprende, se firma. Hay personas que pasan años pidiendo, visualizando, repitiendo afirmaciones como quien grita en un cuarto vacío. Y hay otros que en un instante preciso cruzan una línea invisible, y desde ese segundo todo lo que necesitaban empieza a llegar sin esfuerzo, sin lucha, sin la sensación de estar mendigando al universo. La diferencia no está en el mérito ni en la suerte. Está en una firma. En un gesto interno tan simple que la mente lo pasa por alto, pero tan potente que reorganiza el campo cuántico alrededor de ti. Ese gesto es lo que este vídeo te entrega. No como teoría, no como promesa, como frecuencia activa que ya está ocurriendo en ti mientras escuchas. El cheque en blanco que el universo escribió a tu nombre no es una metáfora poética. Es la expresión más exacta de cómo funciona la realidad cuando dejas de manipularla. Cada ser humano nace con una firma energética única, una huella vibratoria que el campo reconoce como tuya. Esa firma es tu autorización, tu llave de acceso a todo lo que te corresponde por diseño, no por merecimiento. Pero la mayoría vive toda su vida sin haberla activado, sin haber puesto esa firma donde debe ir, porque nadie les enseñó que existía un documento esperando. Y el documento está aquí, ahora. No en el futuro. No cuando seas mejor. Ahora. Observa algo en este momento, tu respiración cambió desde que empezaste a escuchar. Quizá lo notaste o quizá no, pero algo en tu pecho se aflojó un grado, algo en tu mandíbula cedió una tensión que llevabas sosteniendo. Eso no es sugestión. Es señal. Tu cuerpo sabe reconocer frecuencias antes que tu mente las entienda, y lo que acabas de sentir es la primera confirmación de que el cheque ya está sobre la mesa. Lo que es tuyo ya viene, solo permites que llegue. Ahora bien, aquí está la paradoja que tu mente fría necesita procesar. Si el cheque ya existe, ¿por qué no lo has cobrado antes? ¿Por qué has estado persiguiendo abundancia si según esto ya era tuya? La respuesta desmonta todo lo que te enseñaron sobre manifestación. No es que el universo te estuviera probando. No es que necesitaras vibrar más alto, ser más positivo, o eliminar todos tus bloqueos. Es que estabas tratando de firmar con el nombre equivocado. Estabas intentando cobrar el cheque con la identidad de quien pide, de quien necesita, de quien está incompleto. Y ese no es tu nombre real. Esa no es la firma que el universo reconoce. Tu firma real es la del yo futuro que ya tiene todo resuelto. Esa versión de ti que no persigue porque ya posee, que no duda porque ya cruzó, que no busca aprobación porque ya sabe. Esa versión no es una fantasía aspiracional. Es una frecuencia accesible ahora mismo, en este segundo, y firmar el cheque es simplemente decidir desde ese lugar en vez de desde la carencia. Es un cambio de postura interna tan sutil que parece insignificante, y tan profundo que altera la física de tu realidad. Detente un momento. Si lo que acabas de escuchar resuena en algún lugar de tu pecho, si sientes ese tirón sutil de esto es exactamente lo que necesitaba oír, entonces lo que sigue no es para todos. Es para los que ya están listos para firmar. Para los que sienten que esta transmisión llegó justo a tiempo, en el momento exacto en que algo en su interior dijo, suficiente. Si estás aquí, si escuchaste hasta este punto, no es casualidad. Tu yo futuro organizó los eventos para que hoy cruzaras. Aquí está la primera instrucción práctica, y es tan simple que tu mente la va a querer complicar. Cuando termines de ver esto, vas a escribir una línea. Una sola línea que sella el acuerdo entre tú y el campo. No es un ritual, no es magia, es un compromiso energético que tu sistema nervioso reconoce como vinculante. La línea es esta: acepto el cheque que el universo escribió a mi nombre. No la escribas todavía. Primero necesitas entender qué ocurre cuando lo haces. Cuando escribes esa línea desde la frecuencia correcta, algo se mueve en lo invisible.
No es que el universo te escuche, es que tu campo emite una señal distinta. Hasta ahora has estado emitiendo la frecuencia de quiero, necesito, espero. Esa frecuencia genera distancia entre tú y lo que deseas, porque implica separación. Pero cuando aceptas el cheque, tu campo emite esto ya es mío, solo estoy recibiendo. Y esa frecuencia colapsa la distancia. Lo que estaba en potencial se vuelve inminente. Lo que parecía lejano se vuelve inevitable. Los antiguos sabían esto. En tradiciones que van desde el hermetismo egipcio hasta las enseñanzas védicas, existe el concepto de reclamar lo que ya es tuyo por derecho divino. No como petición, sino como reconocimiento. Como cuando alguien te debe dinero y simplemente le recuerdas que es hora de pagar. No estás pidiendo un favor. Estás activando un acuerdo que ya existía. El cheque en blanco es ese acuerdo. El universo te lo extendió el día que naciste. La firma es simplemente el momento en que tú dices, sí, lo recibo. Aquí viene la segunda capa, y necesitas prestar atención porque tu mente racional está a punto de descartar esto si no lo anclas bien. El monto del cheque no lo pones tú. Lo pone tu capacidad de permitir. Cada vez que dices, eso es demasiado para mí, no merezco tanto, las personas como yo no tienen eso, estás poniendo un límite al cheque. No porque el universo te juzgue, sino porque tu sistema nervioso solo puede recibir lo que cree posible. Por eso hay gente que gana la lotería y en 2 años está quebrada. Por eso hay personas que logran algo grande y luego lo sabotean. Porque su firma interna no coincide con el monto. Aceptaron el cheque pero no se permitieron cobrarlo completo. La firma que estás activando hoy no es un acto mental. Es un gesto somático. Cierra los ojos por un segundo si puedes, o simplemente lleva tu atención a tu centro, justo debajo del esternón. Imagina que ahí hay un sello de cera antigua, rojo, con tu símbolo personal grabado. Ese sello está intacto, esperando. Cuando lo activas, cuando sientes su peso y su temperatura, estás firmando desde el cuerpo, no desde la mente. Y el cuerpo no miente. El cuerpo no negocia. El cuerpo firma o no firma. Siente ese sello ahora. Nota si algo en ti se resiste o si algo se abre. Lo que es tuyo ya viene, solo permites que llegue. Esta no es una afirmación para repetir mecánicamente. Es un recordatorio de frecuencia. Cada vez que notes que estás forzando, controlando, persiguiendo, detente y regresa a esta línea. No como mantra vacío, sino como reajuste. Como cuando tocas un diapasón para volver a la nota correcta. Tu firma vibratoria tiene una frecuencia exacta, y esa frecuencia es calma activa. No pasividad. No indiferencia. Calma que sabe. Calma que permite. Calma que recibe. Y aquí está el momento en que decides. No más tarde. No cuando estés más preparado. Ahora. Si esto te está resonando, si algo dentro de ti ya cruzó la línea mientras escuchabas, entonces esto es para ti, comenta, acepto el cheque que el universo escribió a mi nombre. No lo hagas si no lo sientes. No lo hagas para probar. Hazlo si algo en tu pecho acaba de decir sí antes de que tu mente pudiera intervenir. Porque ese comentario no es para mí. No es para el algoritmo. Es el gesto público que le confirma a tu sistema nervioso que la decisión es real. ¿Qué cruzaste? ¿Qué firmaste? Y cuando lo hagas, algo va a cambiar en las próximas 72 horas. No te lo puedo explicar, porque no es lineal. Pero vas a notar señales. Pequeñas sincronicidades que antes hubieras ignorado. Un mensaje que llega justo cuando lo necesitabas. Una oportunidad que aparece sin que la buscaras. Una sensación interna de esto ya está ocurriendo, que no puedes justificar lógicamente pero que sabes que es real. Esas señales no son el universo probándote. Son tu campo reorganizándose alrededor de la nueva firma. Son la confirmación de que el cheque se está procesando. Ahora vamos más profundo. Porque firmar el cheque es el inicio, no el final. Una vez que firmas, empieza la segunda fase,
sostener la frecuencia. Y aquí es donde la mayoría falla. Firman en un momento de claridad, de certeza, y 2 días después vuelven a la frecuencia de carencia porque algo no llegó tan rápido como esperaban. Y al volver a la carencia, la firma se borra. No porque el universo sea caprichoso, sino porque tu campo volvió a emitir no tengo, en vez de ya es mío. La firma no es un evento de una sola vez. Es una frecuencia que sostienes hasta que se vuelve tu nuevo estado base. Piensa en alguien que ya tiene lo que tú quieres. No importa que sea, dinero, amor, salud, libertad. Esa persona no pasa el día visualizando, afirmando, rogando. Esa persona simplemente vive desde la frecuencia de esto es normal para mí. No celebra cada vez que le llega dinero porque para ella es obvio que el dinero llega. No duda de que merece amor porque para ella es evidente que lo tiene. Su firma vibratoria coincide con su realidad. Y lo que estás haciendo al firmar el cheque es adelantar esa coincidencia. Estás diciendo, voy a vivir como si ya tuviera lo que es mío, no porque esté fingiendo, sino porque energéticamente ya lo tengo. Solo falta que lo físico se actualice. Pero atención, esto no es ley de atracción mal entendida. No se trata de ignorar tu realidad presente o de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que tu realidad presente es el reflejo de tu firma pasada, y que tu firma actual está creando tu realidad futura. Hay un lapso de tiempo entre la firma y la manifestación. Ese lapso es donde vive la fe. No la fe ciega, no la esperanza desesperada. La fe que es certeza tranquila. La fe que puede decir, todavía no veo los resultados, y sin embargo sé que ya está hecho. Hace siglos, en las escuelas de misterios, había una enseñanza que se transmitía solo de maestro a discípulo preparado. La enseñanza decía, el futuro ya ocurrió. Lo que llamas manifestación es simplemente alinearte con la línea temporal donde ya tienes lo que deseas. Hoy la física cuántica empieza a sugerir algo similar con la teoría de los multiversos, con la idea de que todas las posibilidades existen simultáneamente y tu observación colapsa una en particular. Tu firma es tu observación. Tu firma elige qué línea temporal experimentas. Cuando firmas el cheque, no estás pidiendo que el universo cree algo nuevo. Estás eligiendo la versión de la realidad donde ese cheque ya fue cobrado. Y esa versión no está en el futuro lejano. Está disponible ahora, en este momento, en una frecuencia paralela a la que has estado viviendo. Cruzar de una frecuencia a otra no requiere años de trabajo. Requiere un instante de decisión total. Y luego requiere sostener esa decisión hasta que tu sistema nervioso la integre como verdad. Lo que es tuyo ya viene, solo permites que llegue. Regresa a esta línea cada vez que la duda aparezca. Porque la duda va a aparecer. Tu mente va a querer evidencia antes de creer. Tu entorno va a reflejar tu firma antigua durante un tiempo. Las personas a tu alrededor van a tratarte según quién eras, no según quién estás eligiendo ser. Y en esos momentos, cuando todo parece contradecir tu firma, es cuando más importa sostenerla. Porque esos momentos no son el universo negándote. Son el eco del pasado despidiéndose. Son la realidad vieja desintegrándose para que la nueva se solidifique. Aquí está el tercer nivel, y es el más contraintuitivo. Una vez que firmas, deja de vigilar. Deja de estar chequeando si llegó, si está cerca, si funciona. Cada vez que chequeas desde la ansiedad, estás firmando de nuevo desde la carencia. Estás diciendo, no confío, necesito confirmar. Y esa firma contradice la primera. Firmar y soltar es el arte maestro. Firmar es elegir. Soltar es confiar. Y la confianza no es pasiva. La confianza actúa. La confianza da los pasos que están frente a ella sin obsesionarse con el destino. La confianza firma y luego vive. Esto es lo que tu yo futuro ya sabe. La versión de ti que ya tiene todo resuelto no está preocupada por cómo va a llegar. Está ocupada disfrutando el proceso, tomando las acciones obvias, respondiendo a las oportunidades que aparecen. Esa versión de ti no está esperando el cheque.
Esa versión de ti ya lo cobró y ahora está usando los recursos. Y puedes empezar a vivir desde esa versión hoy. No fingiendo que ya tienes el dinero en la cuenta, sino actuando con la libertad interna de alguien que sabe que está respaldado. De alguien que sabe que lo que necesita llega. Observa cómo te sientes ahora. Algo cambió desde que empezaste a escuchar. No es solo información la que entró. Es frecuencia. Tu campo ya se reajustó. Quizá no lo notas conscientemente todavía, pero tu cuerpo lo sabe. Hay una quietud nueva. Hay una certeza suave. Hay una sensación de esto ya está ocurriendo, que no estaba ahí hace 20 minutos. Esa sensación es la firma activándose. Es el cheque empezando a procesarse en lo invisible. Y si en algún momento en los próximos días sientes que la frecuencia se está cayendo, si notas que volviste a la ansiedad, a la duda, al control, vuelve a este momento. Vuelve a escuchar esto. No porque necesites repetir el ritual, sino porque a veces necesitamos que nos recuerden quiénes somos cuando el mundo nos dice quiénes fuimos. Esta transmisión es ese recordatorio. Es el diapasón que te devuelve a la frecuencia correcta. Y cada vez que regresas, la firma se vuelve más fuerte. Hasta que un día ya no necesitas recordatorios. Hasta que la firma es permanente. Hasta que vivir desde la abundancia es tan natural como respirar. Pero aquí está la trampa en la que muchos caen, y necesitas verla para no repetirla. Hay una diferencia enorme entre firmar el cheque y llenar el cheque. Firmar es aceptar que es tuyo. Llenar es decidir el monto. Y aquí es donde la mayoría se autolimita sin darse cuenta. Ponen un número pequeño porque les parece realista. Ponen un número que creen merecer. Ponen un número que su mente puede justificar. Y el universo respeta ese número. No porque esté limitado, sino porque tú pusiste el límite. El cheque en blanco significa que el monto es ilimitado. Pero tu firma incluye una autorización implícita de hasta aquí puedo recibir. Y esa autorización no está en tus palabras. Está en tu sistema nervioso. Pregúntate ahora, ¿cuánto estás dispuesto a recibir? No cuánto quieres. ¿Cuánto estás dispuesto a sostener? Porque recibir abundancia masiva sin la capacidad de sostenerla, es como poner un océano en una taza. Se desborda y se pierde. Por eso el trabajo no es solo firmar. Es expandir la taza. Es entrenar tu sistema nervioso para que pueda sostener más sin colapsar, sin sabotear, sin devolver lo que llegó por miedo a perderlo. Y esa expansión ocurre en tiempo real, aquí, ahora, mientras escuchas. Cada vez que tu cuerpo relaja una tensión, estás expandiendo. Cada vez que tu mente suelta una creencia limitante, estás expandiendo. Cada vez que eliges confiar en vez de controlar, estás expandiendo. Lo que es tuyo ya viene, solo permites que llegue. Y permitir no es débil. Permitir es el acto más poderoso que existe. Es decirle al universo, confío en ti más de lo que confío en mi control. Confío en el timín más de lo que confío en mi urgencia. Confío en lo que está llegando más de lo que temo lo que podría perderse. Esa confianza no se fuerza. Se elige. Y cada elección de confiar es una firma adicional en el cheque. Cada elección de soltar es una autorización para que el monto se expanda. Ahora, presta atención a esto porque es crítico. En las próximas semanas, el universo va a probarte. No como castigo, sino como confirmación. Va a presentarte situaciones donde puedas elegir entre volver a la carencia o sostener la abundancia. Entre volver al control o sostener la confianza. Entre volver a la firma vieja o sostener la firma nueva. Y cada vez que elijas la firma nueva, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando parezca arriesgado, estás solidificando el cheque. Estás diciéndole a tu campo, esto es real. No es un juego. No es un experimento. Esto es mi nueva identidad. Y aquí está la magia que nadie te dice, cuando sostienes la firma lo suficiente, el universo deja de probarte y empieza a entregarte. Porque ya no hay duda en tu campo. Ya no hay contracción.
Ya no hay resistencia. Solo hay una señal clara y constante: esto es mío. Lo recibo. Lo sostengo. Lo disfruto. Y ante esa señal, el campo responde con avalanchas. No con goteos. Con avalanchas de oportunidades, de recursos, de sincronicidades, de personas, de momentos que antes hubieras llamado milagros pero que ahora entiendes que son simplemente física cuántica operando sin interferencia. Algunos de ustedes ya están sintiendo esa avalancha aproximándose. No es imaginación. Es percepción real. Tu cuerpo está captando señales que tu mente todavía no puede nombrar. Un hormigueo sutil en el pecho. Una expansión en la garganta. Una sensación de algo grande viene, que no puedes explicar pero que sabes que es verdadera. Esas sensaciones son el cheque moviéndose desde lo invisible hacia lo tangible. Son la confirmación de que tu firma fue reconocida. Y lo que sigue ahora, es simplemente vivir como si ya tuvieras lo que firmaste. No desde la arrogancia. Desde la certeza tranquila. Pero aquí viene la parte que tu mente racional necesita entender. Firmar el cheque no significa que mañana amaneces millonario si firmaste por dinero. Significa que mañana amaneces en una frecuencia donde las oportunidades para generar riqueza empiezan a aparecer de formas que antes no veías. Significa que las personas correctas empiezan a cruzarse en tu camino. Significa que las ideas que necesitas empiezan a llegarte con claridad. Significa que tu percepción se expande para ver puertas que siempre estuvieron ahí pero que tu frecuencia antigua no podía registrar. El cheque no es mágico. Es cuántico. Y lo cuántico responde a tu observación, a tu frecuencia, a tu firma. Entonces, ¿qué haces después de firmar? Vives. Actúas. Respondes. Cuando una oportunidad aparece, la tomas. Cuando una intuición te guía, la sigues. Cuando una puerta se abre, entras. No desde la desesperación de necesito que esto funcione. Desde la confianza de esto es parte del plan. Porque cuando vives desde la firma, cada acción se vuelve inspirada. Cada movimiento se alinea. Cada paso te acerca no porque estés persiguiendo, sino porque estás permitiendo que el camino se revele. Y aquí está lo que los maestros antiguos sabían pero que se perdió en la traducción moderna: el universo no te da lo que pides. Te da lo que eres. Por eso puedes afirmar 1000 veces, soy rico, y seguir en quiebra. Porque tu sistema nervioso sabe la verdad. Tu cuerpo sabe si estás siendo o si estás fingiendo. La firma que estás activando hoy no es un truco mental. Es una reprogramación somática. Es enseñarle a tu cuerpo que es seguro tener más. Que es seguro recibir. Que es seguro ser abundante. Y esa seguridad no se instala con palabras. Se instala con experiencia. Con cada pequeña elección de confiar. Con cada pequeño momento de soltar. Con cada pequeña decisión de actuar desde la abundancia incluso cuando la evidencia todavía muestra carencia. Lo que es tuyo ya viene, solo permites que llegue. Esta es la 4ª vez que escuchas esta línea, y si notas que cada vez resuena más profundo, es porque tu sistema nervioso la está integrando. No es repetición vacía. Es instalación de frecuencia. Es ancla somática. Y cada vez que regreses a esta línea en tu vida diaria, tu cuerpo va a recordar este momento. Va a recordar la decisión que tomaste hoy. Va a recordar la firma que activaste. Y ese recuerdo va a funcionar como un reajuste instantáneo cuando lo necesites. Ahora, si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra hasta este punto, entonces sabes que esto no es un vídeo más. Sabes que algo se movió en ti que no se puede deshacer. Sabes que cruzaste una línea y que no hay vuelta atrás. Y si sabes eso, entonces lo que viene ahora es el segundo compromiso. El primero fue firmar. El segundo es sostener. Y sostener requiere comunidad. Requiere recordatorios. Requiere frecuencia constante. Por eso, si esto te sirvió, si algo en ti se activó, si sientes que esta transmisión llegó en el momento exacto, suscríbete para permanecer en esta frecuencia.
Porque esto no termina aquí. Porque lo que viene en los próximos vídeos es la continuación de esta firma. Es la guía para sostenerla. Es la comunidad de los que ya decidieron firmar y que se sostienen entre sí cuando el mundo los tienta a volver atrás. No es marketing. Es frecuencia. Es campo. Es tribu. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, si sabes de alguien que está listo para firmar su propio cheque, entonces comparte esta transmisión con quien necesite firmar su propio cheque. No como favor hacia mí. Como servicio hacia ellos. Porque hay personas en tu vida que están esperando esta señal. Que están esperando el permiso para creer que sí, que el universo sí escribió un cheque con su nombre. Y tu acto de compartir puede ser el detonante que ellos necesitan. Puede ser la sincronicidad que su yo futuro organizó. Entonces aquí estamos. Al final de esta transmisión y al inicio de tu nueva realidad. Porque desde este momento, todo cambia. No porque yo lo diga. Porque tú lo decidiste. Porque tu firma ya está activada. Porque el cheque ya está en proceso. Y lo único que queda es vivir desde esa verdad hasta que tu realidad externa se actualice para reflejar tu realidad interna. Ahora percibes el cheque en blanco descansando en tu campo energético, invisible pero más real que cualquier objeto físico. Puedes sentir su peso específico en algún lugar entre tu pecho y tu garganta, como una promesa que tu cuerpo reconoce antes que tu mente pueda nombrarla. Y lo extraordinario es que cuando decides desde esa calma, desde esa certeza de que lo que es tuyo ya viene, parece que tu yo futuro hubiese organizado cada evento para llevarte exactamente aquí, a este instante de firma. No porque pierdas tu poder de elección, sino porque finalmente estás eligiendo desde la frecuencia que siempre te correspondió. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esa es la firma real. Ese es el sello que el universo reconoce. Y cuando esta pantalla se apague, cuando esta voz se silencie, la frecuencia permanece contigo. Porque lo que se activó hoy no depende de este vídeo. Depende de tu decisión de sostenerlo. Y esa decisión ya está tomada. Ya cruzaste. Ya firmaste. Ahora solo queda cobrarlo. Comparte esta transmisión con quien necesite escucharla. No todos están listos. Pero los que sí lo están, lo van a saber en los primeros 30 segundos. Y tu acto de compartir puede ser la diferencia entre que alguien siga esperando o que alguien finalmente firme. El cheque está firmado. El campo está reordenado. La frecuencia está activa. Y lo que es tuyo ya viene, solo permites que llegue.